Entonces les decía, este corrido de Viva Cuba Libre, que también ya lo comenté, Catalina Jiménez dice que es ¿cómo se llama? Un discurso oculto. Es decir, en este corrido se está hablando de Cuba, de que se está liberando a los españoles en 1895, 15 años antes que comenzara la lucha en Morelos, ¿no? Y hablo de Morelos porque este corrido es de Junacatepec. Y bueno, entonces lo traigo a colación porque hay corridos que son antecedentes de esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, siguiendo con la línea de los corridos históricos, por supuesto, a mí quiero poner a la consideración de ustedes diversos corridos que desgraciadamente desgraciadamente eh, pues no están en la memoria colectiva. O sea, si, desgraciadamente, si no hubiera sido porque tuvimos la gran fortuna de encontrar a todos los corridistas, que en algún momento les voy a dar crédito a todos, ¿no? No hubiéramos podido recuperar la memoria musical de este periodo de nuestro estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran corridos que todavía eran muy subversivos, ¿no? Es decir, hablaban cosas del gobierno que pues no eran muy favorables, ¿no? Y entonces lo que hicimos a la hora de ordenarlos es que hay corridos que son muy antiguos, ¿no? Este, son corridos muy, pero muy antiguos y, y sorprende cómo hablan de ciertos personajes, ¿no? Voy a ir un poco más atrás, uh-huh. No solamente en 1895 con la Revolución Cubana, cuando se liberó de España, ¿eh? No hay que confundir con la Revolución Cubana de 1959, o sea, estamos mucho, mucho atrás. Y este corrido, fíjense qué chulada, está atribuido a don Juan Montes, el hermano de Refugio Montes. Uh-huh. Antes les voy a contar una anécdota muy bonita. Fui a grabar unos huehuenches, que es una danza que se hace cerca de Carnaval en Santa María, Huacatitlán. Y uno de mis alumnos es nieto de, de don Maximino Montes, un señor de Santa María que toca el banjo, y ahora lo toca mi alumno, que es el que ha heredado esa tradición musical. Bueno, Manuel López. Pues resulta que se me ocurre preguntar, porque le digo a don Maximino, le digo, oiga, ¿y ustedes de aquí de Santa María? Me dice, no, yo no soy de aquí. Y como ya me había dicho que era Montes, le digo, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Chapultepec. Y le digo, ¿y usted conoció a Juan Montes y a Refugio Montes? Dice, sí, eran mis tíos. Y entonces es muy emocionante, ¿no? Ya les canté un corrido de, de dedicado a Refugio Montes, aunque el autor es Ángel Márquez de Cocoyoc. Y ahora este corrido está atribuido. Cuando digo atribuido es que no tenemos la certeza, así como así. Pero este corrido era la primera vez que lo escuchamos, o de las primeras veces que lo escuchamos, fue con Raúl Osorio de San Rafael, aquí en el estado de Morelos. Y él decía que era de Juan Montes, ¿no? Y ahora vean de quién va a hablar.
en paz, emperador. No. Descansa en paz, emperador Maximiliano, noble archiduque, digno eres de lamentar. Príncipe de Austria que traído con engaños, abandonaste tu mansión de Miramar. Porque dejaste esos sitios tan envidiables, donde en unión de tu Carlota al fin vivías. Porque veniste a desafiar al indio Juárez, siendo a la vez que a tu nación no la ofendía. Al sucumbir en el Cerro de las Campanas, acompañado de Mejía y de Miramón, ¿no creías que fueran las armas republicanas las que quitaran tu existencia en la ocasión? Aquellos fueron aquellos que una vez en Miramar te prometieron el imperio mexicano y que aceptaste sin ponerte a vacilar, que contrariabas el poder republicano. Fue aquella ley del 3 de octubre que dictaste y que firmaste con puño firme y tranquilo, y las primeras que con ella ejecutaste fueron Arteaga y Salazar, hombres muy dignos. Mas se llegó el día aquel de la venganza, y era preciso que tu sangre se vertiese, cual se vertió al de los hijos de mi patria, allá en el campo contra belgas y franceses. Es bastante largo, ¿eh? Voy a cantar nada más un fragmento ya. Se estremeció todo el antiguo continente después del fusilamiento, ¿no? La casa de Austria se estremeció en su recinto. Solo el saber del cruel dolor e infasta muerte de un descendiente del famoso Carlos V. Tal fue la tesis en que un hijo desde Europa llegó a tener tan sangriento fin su drama, y que la historia nunca borrará en sus hojas el memorable gran Cerro de las Campanas. Es el corrido Maximiliano de Austria. Y es increíble porque un día con Jesús Castro estábamos cotejando la información histórica de un libro de historia, y así como dice aquí, el Gran Teatro Iturbide se reunió, no dice, en el Gran Teatro Iturbide, en el Gran Teatro Iturbide se reunió aquel consejo que iba a decidir tu suerte, y viene, los capitanes fueron don Vicente Martínez, José Verástegui y don Dicos Villagrán, don Ignacio Lozano, que también formaba parte de aquel gran tribunal, el presidente de aquel consejo de guerra, el que condenó a Maximiliano, fue Platón Sánchez, Emilio López, Juan Rueda y otros miembros de aquel supremo poder. Entonces, es increíble lo documentado que están esos corridos. Y por eso vale la pena verlo. Acuérdense que Maximiliano fue traído, entre otros, por el general Alponte.
Alponte era hijo del general José María Morelos, fíjense nada más, ¿no? Qué cosas. Su padre luchó contra la realeza y, y Alponte fue a ofrecerle el trono a Maximiliano por la situación muy... Acuérdense que López de Santana había estado gobernando y era un desastre el país. Y se les ocurrió traer a alguien que era descendiente de Carlos V. O sea, Carlos V era el rey de España y el rey Carlos I de Austria, que es el mismo personaje. Por eso decía que en mis, ¿cómo decía? En mis, en mis terrenos, o no me acuerdo la palabra, no se oculta el sol, ¿no? En mis posesiones no se oculta el sol, ¿no? Porque Filipinas, América, Europa, era un poder inmenso. Bueno, pues este Maximiliano era descendiente de Carlos V y se les hizo como muy lógico traerlo para que gobernara México, porque en una época Carlos V había sido el rey de México, ¿no? Y enviaba a los virreyes en su representación en la época de la Nueva España, y se les hizo, o sea, una locura y medio rara, ¿no? Y este corrido habla precisamente de todo ese momento, eh, habla incluso dice, de Carlota, ¿no? Pobre Carlota. Dice, en vano fue, le dice a Maximiliano el corrido, en vano fue tu noble esposa hasta París a recibir solo un desdén de Napoleón, ¿no? Napoleón II. En vano fue hasta el Vaticano la infeliz solo a perder del pensamiento la expresión, porque enloqueció. Pobre Carlota, que existía todavía loca y anciana, distraída y lisonjera, en un desierto allá, entre selvas muy sombrías, en un castillo inmediato hacia Bruselas. Muy interesante, porque además, acuérdense también, Noticias del Imperio, viene documentado esto, ¿no? Pero este corrido es de hace más de 100 años. O sea, es muy, muy interesante. Juan Montes. Y, y si se fijan, además la melodía, ¿no? En paz descanse, emperador Maximiliano, noble archiduque, digno eres de lamentar. La melodía es así como muy... un cromatismo ahí padrísimo, ¿no? Muy interesante. Bueno, es unas estrofas, son cuartetas, y son pareados, o sea, es A, B, A, B, A, B, o sea, Maximiliano, lamentar, engaño, Miramar. Envidiables vivías, Juárez ofendía. O sea, A, B, A, B, A, B, A, B, es la rima, ¿no? Rima consonante y siempre es A, B, A, B. Fueron aquellos que una vez en Miramar te prometieron el imperio mexicano, Mar, Cano, vacilar, republicano, ¿no? Entonces, pero tiene 13 sílabas, según yo, ¿no? En paz descanse, emperador Maximiliano. En paz descanse, emperador Maximiliano. Noble archiduque, digno eres de lamentar. Acuérdense que las palabras agudas aumenta una. Entonces son 3. Príncipe de Austria, que traído por engaño, abandonaste tu mansión de Miramar. Y se agrega. Ajá. Entonces, ese ya es otra cosa. No es ni bola ni nada. Es un corrido con una estructura diferente. No es un himno como el himno zapatista que acabamos de escuchar, ¿no? Bien, entonces, después
ya en la lucha, pues hay un montón de corridos, ¿no? Pero muchos, 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 muchos. Eh, sobre la historia. De hecho, hace poquito estábamos hablando acerca de la bola de Prisco Sánchez, ¿no? Que fue también un, pues lo consideraban, algunos lo consideraban bandido, o el gobierno lo consideraba bandido y mucha gente lo consideraba héroe, ¿no? A don Prisco Sánchez. Este, y es un corrido también de la época de Porfirio Díaz, o sea, anterior a la revolución. Luego, este, también recuerden que una de las cosas que sucedieron es que en 1911, en mayo, me parece, si estoy mal me corrigen, por favor. Este, en mayo de 1911, finalmente, después de que ya había comenzado la revuelta en serio, Porfirio Díaz decide renunciar y se va, ¿no? Y entonces sube al poder eh, Ignacio y Madero. No, Francisco Ignacio Madero, o sea, Francisco y Madero. Que dicen que es Ignacio o que es Indalecio, pero bueno, puede ser esa discusión. Francisco y Madero, ¿no? Y bueno, durante este periodo hubo muchas críticas de mucha gente porque consideraban que Madero no estaba a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Y por consiguiente, lo que sucedió fue que eh, pues sucedió muchas cosas, ¿no? O sea, unos meses después, bueno, un año y medio después, este, en febrero de 1913, fue asesinado Madero y fue, eh, pues, repudiado por el ejército libertador del sur. ¿Y por qué fue repudiado? Porque Madero, cuando tomó la presidencia, vino a Morelos, se entrevistó con Zapata, no en Xochimilco, por cierto, y luego ya en Cuautla, y lo que les decía es que los zapatistas deberían de poner las armas. Uh-huh. Pero los zapatistas se levantaron por varios motivos, principalmente porque los hacendados habían eh, retomado, se habían agandallado así el agua, los pozos de agua, ¿no? Me baso en Catalina Jiménez de nuevo. Ella recogió muchos testimonios y documentación respecto a por qué no solamente era la tierra, sino era el agua. O sea, los hacendados en su voracidad dejaron sin agua a muchos poblados. Y la gente estaba enardecida. Por eso es que... Entonces Zapata dijo, no te voy a entregar las armas, Francisco y Madero, mientras no nos devuelvas las tierras y los pozos de agua, ¿no? Entonces, como Madero, desgraciadamente, era un hacendado, no quiso hacer. Y entonces, eh, si bien en marzo de 1911 se había levantado Zapata contra, contra Porfirio Díaz, pues en agosto, otra vez, de 1911, otra vez se lanzó a la lucha el general Zapata. Y hay una bola al respecto, ¿no? Que en la que narra un poquito, digo, se narra, no un poquito, ese de poquito que usamos actualmente, no es un poquito.
Es la historia del pronunciamiento del general Emiliano Zapata o la traición de Federico Morales, que es de Marciano Silva, ¿no? Y entonces comienza diciendo: atención te pido, público insensato, voy a dar mi explicación. Aquí en esta historia que yo les relato en mala pronunciación, voy a dar un pormenor citando lo positivo, porque enterado ya estoy, como también persuadido. El jefe Zapata, no estando conforme después de haber conquistado, se salió de Cuautla según los informes, pensando en el resultado. Salió rumbo a Nenecuilco, que es su tierra natal, porque conoció el peligro que lo iban a traicionar. Entonces habla de toda este asunto en que el gobierno lo va persiguiendo, para el gobierno de Madero, ¿eh? Por eso, ya hablaré de este corrido, por eso dice el corrido, ¿no? Tiró a Porfirio Díaz, después siguió con Huerta, peleó con Bizarría contra las hordas necias del infeliz Carranza, donde llegó a caer. Pero ese corrido comienza diciendo: después que aquel apóstol don Francisco y Madero del plan de Ciudad Juárez ingrato se burló, ¿no? Porque el plan de Ciudad Juárez se hizo en el norte, porque Madero se exilió cuando cuando Porfirio Díaz volvió a retomar la presidencia y se rajó de que le iba a dar un relevo, ¿no? Entonces se vio obligado Madero a cuidar su vida y se fue al norte, y desde Ciudad Juárez mandó un nuevo plan. Por eso dice: después que aquel apóstol don Francisco y Madero del plan de Ciudad Juárez ingrato se burló. Bueno, entonces este corrido, hay una parte en que lo traicionan y lo dicen: no, pues Zapata anda por acá y por allá, y van dando el pitazo, ¿no? Hasta que en uno de los momentos su hermano le dice: ¿sabes qué? Pues nos toca de nuevo volver a sufrir, ¿no? Lo que dice su hermano, y se lanzan de nuevo a la guerra, ¿no? Ahora bien, sube al poder este malvado de Victoriano Huerta, y en eso Victoriano Huerta manda a Luis G. Cartón en un nombramiento más o menos como de dictador militar, así era su nombramiento, y lo que hizo es que les dijo a los pueblos: o se aplacan o los mato a todos, ¿no? Y entonces fue la primera vez a partir de 1913, a mediados finales, comenzó a hacer una masacre tremenda a través de sus generales, como Juvencio Robles, ¿no? Que es uno de los generales que hicieron muchos destrozos en Morelos, ¿no? Entonces, Dios te perdone, Juvencio Robles, tanta barbarie, tanta maldad, tanta ignominia, tantos horrores que has cometido en nuestra entidad.
pueblo inerme los hombres corren, y después de esto vas a incendiar. ¿Qué culpa tienen sus moradores que tú no puedas al fin triunfar? Si es que Emiliano Zapata buscas, ahí en los montes lo encontrarás. Marchan los campos contra él y luchan, y así de gloria te cubrirás. Deja a los pueblos, no tienen culpa, ya no los mandes exterminar. El que es valiente nunca ejecuta hechos tan viles como el actual. Fíjense nada más lo que hace este maldito, ¿no? Si zapatistas llegan a un pueblo, pero antes lo que hace Cartón. Lo que es cartón y rasgado en suma, en nuestro estado nunca podrán vencer a Neri, que es la figura más formidable que hay en el plan. Se refiere a Felipe Neri. Saben muy bien los sitios que ocupa, al fin se animan, pero no van. Y como pruebas les diré algunas de sus hazañas en realidad. Llegan a un pueblo que abandonado sus habitantes dejaron ya. Tiran balazos por si emboscados los zapatistas llegan a estar. Si este saludo no es contestado, entonces llegan a incendiar. Triunfan los reales de un pueblo aislado, el cual dejaron sin un hogar. Si zapatistas llegan a un pueblo y son en número regular, mandan un parte luego al gobierno más inmediato sin dilatar. Aquí se encuentran los bandoleros, pueden venirnos a exterminar. El bravo jefe responde luego, cuentos de viejas que van a estar. Es lo que dicen los militares. Pero si saben que ya se fueron y que es muy lejos deben estar, entonces marchan pero ligeros con sus cañones a bombardear. Las pobres casas son los guerreros con quienes van a contrarrestar, y las mujeres que sin remedio se llevan como trofeo marcial. ¿Cuántos pacíficos ha matado Cartón en su cruel avilantez? Cuando algún pueblo llega a incendiar y en sus hogares encuentra alguien, luego en su parte pone el menguado: honróme participar a usted, que a zapatistas he derrotado, quité caballos y armas también. Son nuestros pueblos solo unos llanos, blancas cenizas, cuadros de horror, tristes desiertos, sitios aislados, donde se aquita solo el dolor. Fúnebres restos que veneramos como reliquias de nuestro amor, donde nacimos, donde nos creamos y alegres vimos la luz del
Falta todavía unos cuantas estrofas de este corrido. Lo voy a hacer el sábado, lo que falta, porque quiero comentarles la estructura de este corrido, que es un corrido decasílabo, ¿no? Pero la estructura es muy interesante porque son octavas, o sea, las estrofas son de 8 versos. Pero se los voy a platicar el próximo sábado. Y ya les dije, voy a hacer, si no tienen tiempo, algo así, no se preocupen, pero voy a rehacer el próximo jueves, pasado mañana, voy a rehacer el programa que hice sobre los corridos esdrújulos. Sí, comenzando por Teófila y lo que canté en esa ocasión, porque estaba yo usando estaba yo usando mi celular y resulta que ponía, como lo puse aquí, y cuando lo acercaba a mí, le ponía mi dedo sin querer al, al micrófono, por eso no se oía. Así que bueno, entonces, pues estamos a la vista, y espero que si tienen ustedes comentarios o preguntas, pues háganlas para que podamos armar una discusión padre, ¿no? Sobre el tema. ¿Les parece? Bueno, por lo pronto yo me despido. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a Eduardo Bello, que me ha recomendado un técnico para resolver ciertas cosas aquí, que de repente me hago bolas, ¿no? Pero básicamente mis problemas técnicos son porque soy muy burro. Tengo todo el equipo, tengo una mezcladora, tengo micrófonos, si los ven, ¿no? Ahorita estoy usando estos porque tengo un vecinito que tiene un perro que ladra mucho y con mis micrófonos buenos se oye todo, ¿no? Entonces, esos son más direccionales y para esto son un poco mejores. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos nos vemos el jueves si están dispuestos, ¿no? Y el sábado con un nuevo tema. ¿De acuerdo? Que tengan muy buena tarde y buena noche, prácticamente, todos. Un abrazo. Bye. Gobierno de México.